Muy bien, ya está. Entonces, la parte de español, obviamente, es este temario, el que vamos a estar manejando nosotros, ¿no? Vamos a tener el signo lingüístico, ortografía, gramática, semántica, morfología y sintaxis. Eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, obviamente, los temas, todos estos temas, les digo, son 18 preguntas y se repiten en todas las áreas. Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar viendo por primero es el signo lingüístico. Recuerden que esta presentación y todas las imágenes y todo lo que vamos viendo también queda grabado en el sitio de opentest.online o opentest.mx, cualquiera de los dos, y queda grabado y todas estas imágenes las pueden estar viendo ustedes aquí en YouTube, las vamos a subir, o también en la página, ahí lo pueden ir viendo. Entonces, cuando vamos a ver el signo lingüístico, vamos a ver todo lo que es significado, significante. Cuando veamos ortografía, vamos a ver acentos, mayúsculas, el uso de los signos ortográficos. En gramática, vamos a ver verbos, sustantivos, adverbios. En semántica, la parte de semántica, vamos a ver lo que son sinónimos, antónimos, parónimos, todo ello. En morfología vamos a ver toda la que es la parte de eh, lexema, gramema, y sintaxis vamos a ver las oraciones. Entonces, ese es lo que vamos a ir viendo y eso es lo que viene en el examen. Entonces, lo primero que comenzamos es con el signo lingüístico. Entonces, el signo lingüístico, esto es sumamente importante porque este lo que nos hace entender es cómo funciona la lengua, el habla y en realidad el lenguaje, ¿no? Son cosas a veces que nosotros damos como sinónimos, no. Entonces, esto es el primer concepto que viene en nuestro examen. Es decir, hay que diferenciar entre lenguaje, lengua y habla. Cuando yo hablo de lenguaje, esto es muy importante, es un concepto universal. ¿Por qué? Porque con él yo puedo, en este caso, comunicarme a través de cualquier recurso. Entonces, por lenguaje puedo comunicarme yo a través del humo, de los olores, de los colores, las matemáticas, por ejemplo, es un lenguaje, ¿no? Cualquier forma que a mí me sirva para poderme yo la tomo. Entonces, cualquiera. ¿Ustedes cuáles formas de lenguaje conocen? ¿Con cuáles se han encontrado en algún momento? ¿O han utilizado aparte de lo que tenemos hablado y escrito? ¿Con qué otro lenguaje conocen? Con imágenes, ¿no? Con imágenes son los pictogramas, exactamente, son pictogramas, ideogramas. Eso es muy interesante. Por ejemplo, muchas de las especies animales se comunican a través de sonidos o a través de olores. Por ejemplo, algunos insectos a través de los olores, otros a través de diferentes eh, expresiones, por ejemplo, de temperatura, el calor, el frío, en fin, ¿no? Entonces, del lenguaje, cualquier forma que tengamos para poder comunicar algo, ese es lenguaje. Luego tenemos la lengua. Y la lengua la manejamos a un nivel, en este caso, social. ¿Por qué? Porque la lengua, en este caso, ya es una estructura humana. Es una estructura que nosotros, como humanos, diseñamos, inventamos y hemos ido codificando poco a poco. Es decir, la lengua no se inventa en un día, no hay alguien que diga, este es el que inventó la lengua. No, la lengua se fue inventando a través de una convención social donde lo que fuimos haciendo fue poniéndonos de acuerdo en cómo ponerle a la piedra, cómo decirle roca a la roca, ¿no? O hacer palabras y hacer después, en este caso, hacer una serie de signos. Entonces, la lengua es un sistema de signos, ¿no? Y vamos formando, por ejemplo, el idioma francés, inglés, en cualquier tipo de idioma, pero también, por ejemplo, el signo o las letras griegas, romanas que utilizamos, pero también están las sumerias, las chinas, en fin, ¿no? Entonces, esas son convenciones a nivel social. Luego está lo que nosotros llamamos el habla, que es a nivel individual, es decir, a nivel propio. Y el habla es ya la realización no nada más física, no nada más lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Es decir, hablando, no, sino también es
la parte concreta, es decir, cómo yo me comunico de manera y cómo utilizo yo las reglas para poderme comunicar de manera, en este caso, individual. Entonces, por ejemplo, aquí vienen dos cosas. Por ejemplo, nosotros utilizamos la lengua española, ¿no? Utilizamos la lengua española, pero el habla es muy diferente en diferentes regiones. Por ejemplo, en España hablan de una manera el español, en Argentina de otra, en México de otra. Y luego en México, en el norte, en los estados del norte lo hablan de una manera, en el sur de otra, incluso en la misma ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, la gente que vive en Tepito, que vive en la Condesa o que vive en el sur, tiene sus propias estructuras. Entonces, eso sería, ¿no? Entonces, lenguaje, lengua y habla son estructuras muy diferentes y cada una va a un concepto diferente. El lenguaje es universal, la lengua social y el habla es individual. Hasta aquí, no queda duda de eso. ¿Vamos bien con eso? Sin problema, ¿no? Muy Sí, bien. Y luego entonces tenemos esto. Una vez que nosotros entendemos qué es la lengua y en este caso el lenguaje y el habla, podemos entender otro tipo de elementos como un poco más abstractos como en lingüística, cómo se fueron formando las palabras, ¿no? Cómo fuimos logrando, por ejemplo, establecer que hubiera una letra que fuera la B, la I, luego que se uniera, hiciera una sílaba que dijera bi, luego que se uniera con otras y juntara la palabra bicicleta. Pero no nada más el asunto de la palabra bicicleta, ¿no? Tenerla ahí, sino, a ver, aquí me fui, sino es a asignarle a una imagen o a un concepto. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la bicicleta y entonces cuando yo tengo el objeto, en este caso, o sea, tengo un objeto muy concreto y tengo la idea de ese objeto, eso se llama significado. Entonces, ojo porque esto es también pregunta siempre de examen. El significado es la idea, el objeto, la cosa concreta a la cual yo me voy a referir. Por ejemplo, si digo árbol, tengo que ver la imagen del árbol. Y el significante, en este caso, es el conjunto de letras y sonidos con el cual yo designo al significado. Entonces, este es bien, bien importante entender este concepto, ¿no? Porque en su examen, por ejemplo, les ponen este tipo de pregunta, que les ponen para que tengan que relacionar, ¿no? Los conceptos, ¿no? Es decir, este con cuál va, este con cuál va, y hay algunas trampas ahí. Entonces, siempre el significado es el objeto, la idea o la materialización de lo que nosotros estamos hablando. Y el significante, pues, es el conjunto de letras y sonidos con el cual yo estoy designando este objeto. Muy bien. Eso sería la parte de significado y significante. Entonces, eso queda ahí. Entonces, queda ya como primer término. Esto es lo que se llama el signo lingüístico, ¿no? Finalmente, esta unión de estos dos conceptos. Ahora bien, la función de lenguaje como tal, podemos tener varias funciones y a nosotros nos interesa prácticamente, dejen ponerle aquí un puntero, ajá, aquí, y prácticamente lo que nos importa a nosotros van a ser de estas seis, nos interesan tres, son las que nos preguntan directamente en nuestro examen. ¿Cuáles son esas funciones del lenguaje? Es decir, cómo utilizamos bajo con qué términos el lenguaje. Entonces, por ejemplo, este es muy importante, este es uno de los que preguntan clásico, la función referencial. La función referencial es esa función donde lo único que hace es transmitirnos una información. Es decir, lo que yo estoy haciendo ahorita es transmitirles información, ¿no? No trato de convencerlos de nada, no trato de hacer, no le pongo emoción, nada, sino yo trato de dar una información de la manera más objetiva y clara. Entonces, por ejemplo, en teoría, el periodismo que nos manda, nos informa de las noticias, de lo que pasa, sería un lenguaje referencial. Una charla, por ejemplo, entre amigos o una clase por ejemplo, en sus escuelas y todo, es, en este caso, la función referencial. Entonces, este es muy importante porque esos son los ejemplos que vienen en las preguntas del examen, es decir, dónde se utiliza, ¿no? La función referencial. Entonces, en un noticiero, en una charla común, ¿no? Coloquial,
¿no? En una sesión, en una clase, en fin, ¿no? Entonces, eso es referencial. Cuando yo utilizo la función emotiva o expresiva, aquí prácticamente estoy diciendo que utilizo las emociones, ¿no? Entonces, aquí es cuando yo utilizo desde el tono de hablar, los signos, pero trato de expresar en este caso opiniones, deseos. Soy muy, digamos, muy expresivo al momento de hablar, así como gol, ¿no? Esa es una expresión, así, una función expresiva, es decir, gritar gol o gritarle a decirle a alguien así entre signos de admiración, así de te extraño, ¿no? O entre signos de interrogación, así, ¿cómo estás? Entonces, todo eso es la cuestión emotiva, expresiva, expresamos deseos, sentimientos. Muy bien. Luego, esta es la otra función que nos piden mucho. O sea, son estas tres, las básicas, las que nos piden, ¿no? Referencial, expresiva y apelativa. La apelativa es, o también se le conoce como connotativa, pero en el examen nos las ponen como apelativa. Es en este caso cuando yo trato de convencer a alguien de algo, por ejemplo, convencerle de alguna situación. Por ejemplo, convencerle de de venderle un producto, de venderle una idea, de venderle, no sé, alguna situación, convencerlo que vaya hacia algún lado, en fin, ¿no? Entonces, eso sería muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando van a misa, el sacerdote les dice, es que tienen que creer en esto. Pero cuando van con un político igual, así de que, ah, sí, mira, entonces, si votas por mí, yo voy a hacer las cosas. Eso sería la función, en este caso, operativa. Yo trato de convencerte, ¿no? Por ejemplo, la mercadotecnia, así de que yo te vendo mi producto porque es el mejor que los otros, en fin, y te da una serie de características. Entonces, esa es la función apelativa. Entonces, estas tres que son las importantes, hasta aquí, ¿con estas alguna duda, algún comentario con respecto a estas tres? ¿O sí vamos bien con estas? ¿No tienen algún ejemplo más de estas tres? Ahorita vemos estas, pero estas son las importantes. ¿No? Perfecto. Muy bien. Luego tenemos la función poética. La función poética, en este caso, se refiere ya prácticamente al uso del lenguaje con una función estética, es decir, con utilizar las palabras, utilizar las frases y utilizar la lengua y el lenguaje para crear belleza. Entonces, por ejemplo, la literatura, la poesía, las obras de teatro, todas están hechas con ese sentido de utilizar, en este caso, el lenguaje, pero tratando de embellecer la realidad, pero también el mismo lenguaje, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, cuando leemos un poema, un libro de literatura, no, vamos al teatro y vemos una obra de teatro, entonces estamos viendo de manera poética. Esto es muy importante. Luego, la función fática o de contacto, que en realidad le llamamos más bien fática en este caso, es la manera en que nosotros iniciamos, ¿no? O terminamos una conversación, pero también cómo la vamos a sostener. Entonces, es esto asunto que le llamamos de romper el hielo, ¿no? Entonces ya ven esta situación de cuando llegamos a una cita y entonces no sabemos qué decir y entonces tenemos que buscar así como, ¿te gustó? ¿Viste ayer el partido? ¿O qué te pareció el nuevo video de tal? En fin, ¿no? Entonces, y luego mantener esta conversación sin que se nos rompa, ¿no? La charla. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos silencios incómodos, entonces se refiere a que no tenemos una buena función fática, ¿no? Sino que una función fática es cuando hay mucha fluidez en la conversación. Muy bien, y la metalingüística es ya cuando estamos, lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Es decir, estamos hablando de la lengua utilizando la misma lengua. Entonces, esta es metalingüística, ¿no? Utilizar, por ejemplo, todas las clases de español son metalingüísticas porque estamos hablando de la lengua, ¿no? Con la misma lengua, con los recursos. Ahora, algo muy importante, estas 6 funciones no necesariamente son solas, por ejemplo, ¿no? Que una va primero, otra después, ¿no? O que se van, en este caso, diferenciadas. No,
podemos utilizar de manera alterna o de manera simultánea las mismas, funciones. Es decir, puedo tener referencial y en algún momento volverme apelativo, ¿no? Dar información y volverme apelativo y luego terminar metalingüístico. O empezar poético, ¿no? Y terminar y utilizar la parte expresiva emotiva o la parte fática, ¿no? Y la parte referencial. Entonces, no van necesariamente solas, sino que también se utilizan. Perfecto, esas serían las funciones del lenguaje. Y tenemos ahora otra cosa muy diferente, y esto también vienen algunos ejemplos en su examen. Cuando vemos esto, los ejemplos de ejercicios aquí es que les van a poner un pequeño texto y en el texto ustedes les ponen, ¿no? ¿Qué función es predominante en el siguiente texto? Entonces no les dicen así, ¿qué función es nada más? No, sino qué función es predominante. Entonces podemos poner la referencial, expresiva o apelativa, o en fin, porque estas son las que nos preguntan, ¿no? Quizá poética, por ahí venga como opción, pero finalmente son estas tres las importantes. Y aquí viene algo similar. Cuando nosotros vamos a utilizar esas formas del lenguaje, también es cuando las puedo yo transportar a, por ejemplo, a un texto. Y entonces cuando yo lo hago en un texto, voy a tener los textos, se van a llamar de manera diferente. Entonces, por ejemplo, yo tengo textos que son técnicos o científicos, por ejemplo, como las tesis universitarias, los libros de ciencias, los libros de divulgación de la ciencia, en fin. Y esos, por ejemplo, se quedan a un nivel muy especializado, o sea, tienen son muy específicos y van para un público muy selecto, ¿no? Luego tenemos otro tipo de textos que nosotros llamamos humanísticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque van a un nivel más general de la sociedad. Mientras estos van a un nivel de un pequeño grupo, a un pequeño grupo de personas que entiendan los conceptos, este no. Este va más amplio. Entonces aquí tenemos desde los textos argumentativos, los expositivos y ¿a qué se refieren estos? ¿Qué son, por ejemplo, los libros de texto? ¿No? Entonces, los libros de texto que tienen un argumento es expresar una idea a través de unas de tesis e ideas. Es decir, si yo quiero argumentar algo, por ejemplo, decir por qué el cielo es azul, entonces yo tengo que argumentar, tengo que tener una serie de datos e información para poderlo decir, ¿no? Entonces, si no existe el carbono y existe el ozono y la atmósfera y las condiciones y la luz, es decir, tengo que tener ideas. Cuando también lo hago de manera expositiva es que yo voy a dar una serie de expresiones. Por ejemplo, cuando veo estas conferencias, cuando veo una conferencia, y entonces cuando estoy yo dando una exposición, obviamente trato de motivar a los que están escuchando, trato de utilizar imágenes, utilizar un montón de recursos para capturar y transmitir mis ideas. Y no necesariamente este tiene que ser argumentativo, es decir, tener una tesis, No, no, no. El expositivo puede ser de una manera más bien una forma de expresión, ¿no? Una charla motivacional, en fin, ¿no? Y algo muy importante, que el argumentativo, pues al ser un texto que apela a las ideas, pues puede utilizar la deducción o la inducción. ¿Qué significa la deducción? Es lo que va de lo general a lo particular, y la inducción va lo que va de una idea particular a una idea general. Muy bien, y luego los textos literarios son básicamente la literatura, o sea, lo que utiliza la función poética. Y entonces, por ejemplo, tenemos textos narrativos. Los textos narrativos es que nos está contando una historia, ¿no? Por ejemplo, decir, hoy me levanté por la mañana y desayuné y entonces pensé que tenía que entregar este trabajo y corrí en el trabajo, me encontré una situación, había un asalto y entonces me involucré, en fin. Es decir, cuando estás narrando, estás contando una historia, ¿no? Muy importante. Pero cuando se vuelve descriptivo el texto, entonces yo estoy, en este caso, enumerando o las partes
de lo que se compone, o cómo es el ambiente, cómo es el clima, cómo es el ambiente, digamos, psicológico. Entonces, o cómo son las cosas. Entonces, si yo voy caminando en la playa, voy diciendo, ¿no? La playa está llena de arena y el mar está bravo y huele a sal y el cielo está azul. En fin, no estoy contando una historia, simplemente estoy diciendo cómo está lo que me rodea, ¿no? Y luego cuando yo hablo de un texto dialogado, es, por ejemplo, cuando yo leo y cuando tengo un diálogo, ¿no? Así hola, dijo Juan, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Dijo Pedro. Y en fin, entonces, pues cuando tengo un diálogo entre dos o más personas. También tengo el monólogo es cuando una persona habla sola, o el soliloquio es cuando una persona está pensando sola, en fin, ¿no? Entonces, esos son, y los textos periodísticos son aquellos de corte que se van a la corte apelativa, utilizan la información, es decir, nos están informando, pero también hay una parte que puede ser de opinión, es decir, donde nos están dando la opinión sobre un punto, ¿no? De vista de alguien, por ejemplo, de la economía. Entonces alguien puede decir, mi opinión es que la economía está muy mal, y otro puede decir, no, mi opinión es que está muy bien, pero es la opinión personal de ellos y pueden utilizar sus propias ideas. No es como un texto argumentativo que diría, vamos, los factores de la economía en el mercado contemporáneo. Sería muy diferente a uno de estos, porque no le exigimos datos, no le exigimos veracidad, nada, está dando su opinión. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda con estas partes de texto y con la parte de funciones? Hasta aquí va claro. Emilio, Alondra, Sí, Armando. está bien. Sí, ¿Sí? profe. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos, como cómo sería en la parte del examen, ¿vea? Entonces, en la parte del examen vamos a tener este es el tipo de textos que tenemos. Entonces, vamos a nada más a revisar un poco la mitad de aquí, no vamos a leerlo todo porque es mucho. Entonces, es un ejemplo. Entonces, tenemos una narración, ¿no? Una narración, yo les decía, que es esta parte de ir contando una historia. Entonces, por ejemplo, este texto de Julio Torre dice, el novelista en mangas de camisa metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró y se dispuso a relatar el abordaje de piratas. No conocía el mar y, sin embargo, iba a pintar los mares del sur, turbulentos y misteriosos. No había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas. O sea, fíjate, aquí lo que nos está haciendo es, nos está empezando a contar una historia. Por eso se llama narración, ¿sabe? Entonces, eso es muy importante. Ahora, esta es una descripción. ¿Por qué es una descripción? Porque nos va a decir cómo son las cosas. Entonces dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabra construidas a la orilla del río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. En pocos años, Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa. Entonces, si se fijan aquí en lo que no nos está contando ninguna historia, nos está diciendo cómo era el pueblo, ¿no? De Macondo, o sea, nos está comentando prácticamente eso, ¿no? Pero no nos está contando la historia. Entonces, es una descripción. Y cuando yo tengo un texto argumentativo, vean cómo yo lo tengo que dividir. Tengo una tesis, una argumentación y tengo una conclusión. ¿Qué es una tesis? La tesis es la idea sobre la cual yo voy a trabajar, es decir, la idea central, ¿no? Puedo expresarla en pregunta, puedo expresarla en afirmación. Entonces, mi tesis es, un individuo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades en el seno de la sociedad. Esa es mi idea. Ahora, yo lo que tengo que hacer es justificar por qué yo pienso que un individuo es libre, si se puede desarrollar, bla, bla, bla. Entonces, yo aquí argumento, ¿no? Ser libre no significa solamente no tener miedo, poder expresar la propia opinión sin temor a represalias. También significa conseguir que la propia opinión es realmente los asuntos de interés común y sea requerida por la sociedad como contribución necesaria. Es decir, ya empiezo yo a argumentar, tengo una serie de ideas y entonces yo las voy a sacar y tengo que concluir algo, ¿no?
Y finalmente yo termino, solo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural, defendemos el modo no ilusorio de la libertad de cada uno. Es decir, tengo mi inicio, mi desarrollo y mi conclusión. Entonces, estos serían los tres ejemplos sobre eso. Perfecto. Entonces, ojo, porque ahora que les hagamos test, vamos a tener muchos ejemplos de estos. Perfecto. Ahora vamos a la parte ya un poco más práctica, que es la parte de ortografía. ¿Tú cómo andas en ortografía, Alondra? ¿Qué tal andas con los acentos y todo eso? Ah, a mi punto de vista, yo digo que bien es muy, muy rara la vez que me falta un acento en una palabra. Perfecto, muy bien. Entonces ya llevas ventaja. Armando, ¿tú cómo andas en ortografía? ¿Qué tal te fallan los acentos, las letras? Para ser honesto, sí, me falla en ocasiones el acento o algunas letras que pongo en palabras donde no van. Ah, ok, sí, 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 luego se van. Y tú, Emilio, ¿cómo andas con ello? Supongo que bien, pero sí, igual a veces uno que otro acento se me va. Perfecto. Y de lecturas, ¿qué usualmente leen? Por ejemplo, Alondra, ¿tú usualmente qué lees? ¿El periódico o lees, en este caso, más por internet? ¿O qué libros te han gustado o has leído? Yo leo de todo un poco, pero normalmente cuando una historia me llama la atención de internet, la empiezo a buscar y la leo. O en mi casa, mi hermana es de comprarse libros y pues yo Ujú. los leo. Perfecto. ¿Cuál es el último libro que has leído, así que te haya gustado? Que me haya gustado fue uno que se llama La Elegida. Ah, ok. Suena como de misterio, ¿no? Algo así. Elegida. Bien, entonces, Armando, Armando, ¿qué lees más? ¿Lees por internet? ¿Lees el periódico? ¿Lees libros? ¿Y qué libro has leído últimamente que te haya gustado? Periódico casi no leo, lo que sí leo es libros en internet o libros en físico. Ujú, Eh, el último libro que recuerdo que me haya gustado mucho es bueno, fueron tres libros, fue una serie de tres libros que se ujú. llama Nunca Nunca. Es una trilogía de libros muy buena. Ok, bien, entonces sí, suena interesante el título y luego las trilogías son padres, ¿no? Muy bien. Tú, Emilio, ¿qué es lo que lees más? ¿Periódico, internet, libros? Yo creo que libros. Libros. ¿Cuál es el último que te has leído, Emilio? Ahorita estoy leyendo El hombre en busca del sentido. Ah, ok. Este es como muy importante, ese libro ¿cómo se llama Eric o algo Víctor así? Frank. Víctor Frank, exactamente. Sí, Ujú. sí, sí, ese libro es como la base de toda una estructura de pensamiento que se llama semiología de la vida, así se llama, es una pedagogía y está interesante, habla sobre la parte del holocausto y todo este asunto, ¿no? Ajá. Sí, Sí. es un libro complicado, es un libro padre. Qué bueno que lo estás leyendo. Muy bien, entonces la parte de ortografía no se les va a hacer complicada. Entonces, en la parte de ortografía, lo que nosotros vamos a ir viendo va a ser lo siguiente, a ver, esto. Prácticamente vemos lo que son los acentos, vemos la parte de uso de mayúsculas y minúsculas, vemos la puntuación y tratamos de ver de manera práctica el uso de todas estas letras, de la R, de la doble R, de la D y todo ese asunto. Esto lo vemos de manera muy práctica y esto los vemos aquí ahorita. Entonces, tenemos que empezar siempre por la parte de los acentos. Ojo, muy importante, hay que distinguir dos cosas. Cuando nosotros vemos las palabras, todas, sin excepción, tienen acento. ¿Por qué? ¿Qué significa acento? Significa sonido, la entonación. Entonces, yo a todas las palabras, ¿no? Yo le pongo una entonación diferente y le pongo un sonido. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros hablamos de acento? Que usualmente
confundimos acento con la palabra tilde. El tilde es, obviamente, es el signo, ¿no? Es la cuñita que lleva arriba de la letra. Entonces, son dos cosas muy diferentes. El acento es el sonido que tienen todas las palabras, ¿no? Y obviamente es como yo lo entono. Y el tilde es el signo ortográfico. Y no todas las palabras lo llevan, solamente hay algunas palabras que llevan tilde y pues, depende de la regla o depende del tipo de palabra. Entonces no hay que confundir acento con tilde. Esto es muy, muy, muy importante. Ahora, entonces decimos, el acento va en todas las palabras, ¿no? Ahora, yo tengo en realidad tres tipos de acento. Tengo el prosódico, ajá, es el que yo no lo escribo, ¿no? Solamente lo pronuncio. Por ejemplo, escrito, esta palabra escrito tiene un acento prosódico, porque le estoy poniendo el acento de I de aquí en la I, ¿no? Escrito, pero por la regla de las palabras graves, yo no se lo pongo ahorita, vamos a ver eso, pero este es un acento prosódico. Y luego tengo el octográfico, que es lo octográfico es cuando yo ya le pongo la tilde. Es decir, cuando ya le pongo la tilde, por ejemplo, octográfico, tiene un acento octográfico, aquí lo tiene en la A, ¿no? Con la tilde, con esta. Entonces, eso es muy importante. Y luego tengo el otro que se llama prosódico ortográfico y tengo otro que me ayuda a diferenciar las palabras que llevan, uno puede llevar tilde y otro no puede llevar tilde y significa o bueno, significan cosas muy, muy, muy diferentes, ¿no? Este lo vamos a ver, se llama acento diacrítico. Entonces vamos a empezar con las palabras clásicas, ¿no? Agudas, graves, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Pasa. Permítanme, es que estaba aquí tocando. Entonces, por ejemplo, las palabras agudas, ajá, son las palabras, pues, perdón, es que aquí están tocando. Las palabras agudas son llevan la sílaba, es decir, la acentuación, es decir, el énfasis, ¿no? De la palabra en la última sílaba, ¿no? Entonces, aquí van a llevar el acento ortográfico, es decir, van a llevar tilde mientras terminen en N, S, o vocal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí tres, ¿no? Uno con tilde y uno sin tilde. Por ejemplo, saltar. Entonces yo aquí pongo saltar y aquí es donde yo encuentro la sílaba tónica, es decir, la fuerza. Salta. ¿Y por qué yo no le puedo poner la tilde aquí? ¿Por qué no le puedo poner aquí un signo? No se lo puedo poner porque no cumple con la regla de terminar ni en N, ni en S, ni en vocal. Sin embargo, la palabra, por ejemplo, corrió, sí se lo puedo poner aquí, aquí es donde se pone más énfasis, y le puedo poner la tilde porque está terminando en vocal, que es una regla. O café, también se la puedo poner porque también termina en vocal y se la puedo poner. Ojo, muy importante, en la hora del examen, ustedes no van a tener que ponerle los acentos, ustedes van a tener que determinar qué tipo de palabras, así vienen, ¿no? Vienen subrayadas, qué tipo de palabras estamos usando, si agudas, graves, lújulas o sobreslújulas. Entonces, por eso aquí está armado así, ¿no? Ahora, las palabras graves son las que llevan en la penúltima, es decir, última, penúltima, ¿no? Última, se cuenta de atrás hacia adelante, última, penúltima. Y entonces, para la condición para que no lleven, para que lleven tilde, perdón, es que no terminen ni en N ni en vocal, es decir, lo opuesto a las agudas. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo, ¿no? Vean, el 70% del lenguaje de la lengua española es grave. Entonces, nos vamos a encontrar en la mayoría de las palabras son graves. Entonces, por ejemplo, yo tengo campana, ¿no? Entonces, aquí donde se pone más el énfasis, aquí, campana. ¿Y por qué no le puedo poner una tilde? Pues porque está terminando en vocal, que es la condición, ¿no? Ahora, esta palabra, útil. Entonces, le puedo poner aquí la tilde, ¿no? Aquí, porque está terminando en L, es decir, no está terminando ni en N ni en S. Entonces, cumple la regla. Néctar. Entonces, le puedo poner la tilde, ¿por qué? Pues porque no termina ni en N ni en S, sino termina en R. O ámbar, se la puedo poner
porque termina en R, ¿no? No en N ni en S. Entonces, esa es como la parte, la regla, y entonces esos a veces, la parte donde más se confunde es cuando no llevan tilde, ¿no? Las graves sin tilde y las agudas sin tilde son las que nos cuesta más trabajo identificar, pero ahorita vamos a hacer ejercicio. Y las esdrújulas son, esas siempre llevan, no tiene regla, siempre se acentúan en la antepenúltima, es decir, última, penúltima, antepenúltima, aquí está, cámara. Ahora aquí, última, penúltima, antepenúltima, quítate, ¿no? Mérito, última, penúltima, antepenúltima, mérito, ángulo, ¿no? Y siempre lo llevan, no importa en qué terminen, ¿no? Siempre lo llevan, en este caso, en la antepenúltima. Y luego las sobresdrújulas ya son composiciones, es decir, siempre van después de la antepenúltima. Pueden ir en cualquier lado, por ejemplo, última, penúltima, antepenúltima y luego aquí van, ¿no? O aquí, última, penúltima, penúltima, y aquí va, ¿no? Avísame, última, penúltima, antepenúltima, aquí. Pero pueden ir más, incluso más adelante, más para acá, ¿no? Entonces, esas siempre van acentuadas y siempre llevan la tilde. Muy bien, entonces eso sería estas. Ahora, vamos a ver aquí, dejen poner aquí el marcador. Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, Emilio, vehículo, ¿lleva tilde o no? Y de llevarla, ¿dónde la llevaría? Sí lleva en la I. Perfecto, vehículo. Muy bien, perfecto, ese es Gula. Muy bien, Alondra, electricista, ¿lleva o no lleva y qué tipo de palabra sería? En esta. Tú, Armando, puedes contestar también, ¿eh? Electricista no lleva. Electricista no lleva, muy bien. ¿Y qué tipo de palabra es entonces? ¿Es aguda o grave? ¿Grave? Grave, muy bien, porque aquí está el énfasis, ¿no? Aquí es donde va digamos, el énfasis. Y como termina en este caso en vocal, pues no le podemos poner la tilde, ¿no? Entonces por eso no la lleva. Es una palabra, en este caso es una palabra grave y esta es una palabra esdrújula. Muy bien, sale, vas, Armando. Relámpago. ¿Lleva o no lleva y dónde lo llevaría si es? Creo que lleva en la A, en la segunda, ¿En esta o en esta? en relam, lam. Ah, ok, perfecto. Entonces lleva aquí y es una palabra esdrújula, ¿no? Muy bien. Sale Emilio, caballo. ¿Qué sería? ¿Y lleva o no lleva tilde? No lleva y es grave. Es grave. Muy bien, aquí va, caballo, aquí lleva, muy bien, y es una palabra grave, perfecto. Vas a Londra, césped. Si no me equivoco, sí lleva en la primera E. Muy bien. ¿Y qué tipo de palabra sería entonces? ¿Grave? Grave, exactamente. Es grave porque aquí está césped, ¿no? Entonces aquí está última, penúltima. Muy bien. Armando, pastel, ¿lleva o no lleva? ¿Y qué tipo de palabra es? No lleva y es aguda. Es aguda, perfecto, muy bien. Porque aquí es donde va, ¿no? Entonces en el del, perfecto, muy bien. Y no puede llevar la tilde porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Perfecto, muy bien. Vas, Emilio, azúcar. Sí lleva en la U y es grave. Perfecto, en la U y es grave. Muy bien, excelente. Cumple la condición para llevarla. Muy bien, excelente. Muy bien, Alondra, tráemelo. No lleva y es grave. Tráemelo. A ver, seguro. ¿Qué dices, Emilio? ¿Qué dices, Armando? Si no Sí lleva, lleva, ¿no? Yo ¿sí digo en que lleva dónde? en la primera E.
En Eh, la E. Exactamente, aquí en esta E, ¿no? Aquí lleva, tráemelo, ¿no? Y entonces sería una palabra esdrújula. Muy bien, vamos con estas y nada más hacemos esta y pasamos al siguiente. Pájaro, Armando, ¿lleva o no lleva? Creo que sí lleva en la primera A. Exacto. Aquí pájaro y Esdrújula. esdrújula. Muy bien. Emilio, frágil En la A. en la A. Muy bien. Y es grave, ¿no? Perfecto. Alondra, papel. No lleva. No lleva. ¿Y qué tipo de palabra sería en este caso? Aguda. Aguda. Ajá. Sí, porque aquí es donde cae el énfasis, ¿no? Papel. Y no le ponemos la tilde porque termina en L. Muy bien. Y a ver, vamos a hacer una más difícil. A ver, esta, fútbol. Armando, ¿fútbol lleva o no lleva? Creo que sí lleva en la U. Muy bien, exactamente, lleva aquí en la U, fútbol, ¿no? Que es una palabra que usualmente no le ponen y sería una palabra, en este caso, grave. Vas a Londra, oxígeno, Sí lleva en la en la I, muy bien. Y es una palabra esdrújula. Y muy bien, vamos a terminar contigo, Emilio, elefante. No lleva. Y es grave. Es grave, muy bien, porque aquí va, ¿no? Infante, y no le podemos poner la tilde porque termina en E y es grave. Perfecto, muy bien, excelente. No, creo que sí están bastante bien en ortografía, creo que no tienen mayor problema con eso. Ahora, a ver, déjame cambiar aquí. Ajá, muy bien. Ahora, tenemos el otro acento, que es el que nosotros conocemos como acento diacrítico. El acento diacrítico es un acento que se ha estado modificando mucho los últimos años por la Academia de la Lengua, y hay algunas palabras que le quitan, van y le ponen usualmente eh, digamos, la tilde, ¿no? Pero estas son las que nos quedan. Entonces, por ejemplo, estas son bien importantes. Entonces, por ejemplo, cuando lleva la tilde de, por ejemplo, la palabra de, es cuando se refiere al verbo dar, ¿no? Cuando es de proposición de, ¿no? De Miguel, ¿no? Y acá, por ejemplo, aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Espero que me dé algo. Entonces aquí, ¿no? Se le puedo poner, y aquí viene de París, y aquí no se lo pongo. Muy bien. Luego, los pronombres él, ¿no? Él cuando es un pronombre, ¿no? En este caso, él viene a las 6. Cuando es un artículo, me voy a comprar el libro, entonces no lo lleva. Más y más, este es muy importante. Más en este caso es de cantidad, cuando yo quiero referirme a un adverbio de cantidad, es decir, aquí, ¿no? Ana es más alta que Carlos, pero cuando es más de conjunción, ¿no? Este es muy importante porque este significa pero, ¿no? Si lo puedo yo cambiar por la palabra pero, entonces yo sé que ya no es un adverbio de cantidad, ¿no? Quiero ir, más no puedo, ¿no? Entonces lo puedo decir así, quiero ir, pero no puedo. Entonces no lleva tilde. Mi o mi de pronombre, en este caso, si lleva, ¿no? Esto es para mí, y cuando es adjetivo así, mi casa, entonces no lo lleva. Este también es muy común, el sé y el sé, ¿no? Sé de saber, ¿no? Si lo lleva, ¿no? Yo sé, yo no sé nada. Y cuando es de pronombre, se llama Clara, ¿no? Pero también hay otro, perdón. También hay otro sé, que es cuando yo me refiero al verbo ser, estar. Por ejemplo, sé mejor, ¿no? ¿No? O sé mejor persona. Entonces, cuando yo utilizo ese sé, así también lleva tilde, ¿no? El sí, cuando es, en este caso, afirmación, sí lo lleva. Cuando es una conjunción, por ejemplo, si vamos juntos, entonces no lo lleva. Este es el clásico de los errores, ¿no? El T y el T, ¿no? El T de
sustantivo, o sea, yo quiero un té, por ejemplo, un té de limón, un té de boldo, en fin, de cualquier cosa, lleva el té en este, ¿no? Y cuando yo solamente quiero hacer un pronombre, así te quiero mucho, como aquí, entonces pues no lo pone vos. Igual los pronombres, ¿no? Tú, ¿no? Tú eres, entonces le pongo la tilde, cuando yo nada más digo tu casa, entonces no lo pongo. Entonces, esos son como los que quedan. Antes era una lista muy grande, pero los han ido quitando poco a poco, ¿no? Entonces, solamente vamos a terminar con este ejercicio para ir terminando la sesión de hoy. Entonces, igual, ¿no? Lo hacemos así con primero Emilio, luego Armando y luego Alondra. Entonces, a ver, primero Emilio. ¿Lleva o no aquí? De el bulto a Gustavo. ¿Va con el tilde o sin el tilde? Va con tilde. Con tilde, exacto, es este, ¿no? Pues se refiere exactamente a este, ¿no? Así, es de dar, ¿no? El verbo dar. Muy bien, Alondra, la siguiente. Ángela lo quiere para todo. Ángela lo quiere todo para sí. Sin tilde. El sin tilde. Ajá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, todo? No, sí es con. Es con, ¿no? Porque este sí, en este caso, es cuando también yo digo a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, digo a sí mismo. Y entonces, ¿no? O volvió en sí mismo, y entonces este sí lo ocupo con tilde, ¿sale? Ojo, este. Vas, Armando. Entonces es este, ¿no? Es este el correcto que sí. Vas, Armando. Luis no domina el mi del piano. Luis no domina el mi del piano. Es sin acento. Exactamente, es este, ¿no? Porque se refiere a la nota. Perfecto. Vas, Emilio. Si espero asistir a la fiesta, sí, espero asistir a la fiesta de Julia. Sí, espero asistir a la fiesta de Con Julia. acento. Muy bien, porque está firmando. Muy bien, excelente. Vas, Alondra. Si vas al juego, dímelo. Con tilde. Con tilde, ojo, Alondra. Como esta es una conjunción, este sería este, ¿no? Así, sería este. O sea, lo único que estoy haciendo una conjunción de condicional, así. Si vas al juego, dímelo, ¿no? Aquí sería este, sin la tilde. Porque el otro sería una afirmación. Ujú. Entonces, esta es una condición, ¿sale? Luego vas armando. Sé todo lo que viene en el examen. Es con tilde, ¿no? Exacto, porque es de saber, ¿no? Muy bien. Sé todo lo que viene en el examen. Muy bien. Emilio, tu casa es muy hermosa. Sin acento. Sin acento. Muy bien, perfecto, muy bien. Vas, Alondra. Carmen me invitó a tomar té. Con acento. Muy bien, aquí está. Vas, Armando. Él no sabe lo que quiere estudiar. Con acento. Muy bien, perfecto. Emilio, Juan Carlos se fue temprano de su casa. Sin acento. Muy bien, sin acento. Muy bien, aquí está. Vas, Alondra. Necesito estudiar más para el ensayo. Con acento. Perfecto, muy bien. Vas, Emilio. Solo falta tu aceptación. Es con acento. Es con acento. Entonces, aquí, este es uno de los que ya quitó la academia. Sin embargo, todavía lo seguimos utilizando. Solo así con la tilde, ajá, así, esto, es cuando yo quiero decir, también quiero decir solamente. Ujú. Y solo sin la tilde, ajá, es cuando yo quiero decir solo de soledad, es decir, de que está único, ¿no? Entonces, esto es cuando quiero decir solamente y esto. Entonces, aquí solamente falta su aceptación. Por lo tanto, lo lleva.
Aunque, ojo, esto la Academia de la Lengua ya no lo, ya flexibilizó la norma y entonces ya lo podemos poner con o sin acento. Luego vas, Alondra. Pedro se encuentra solo en el cuarto. ¿Sin tilde? Ajá, sin tilde. Muy bien, porque es de soledad. Muy bien. Vas, Armando. Rosa no viene aún a la cena. Es con acento, ¿no? Este es el mismo caso. También la academia ya lo relajó, pero nosotros es aún con tilde significa todavía y aún sin tilde significa incluso. Sale, vas, Emilio, por favor envía 200 o lo que consideres necesario. Sin tilde. En este caso, fíjate, aquí la utilizamos única y exclusivamente la O con tilde cuando tenemos un número y la única condición es que no se confunda este cero o la O con el número, ¿no? Es la única manera en que lo ponemos. Si no, ya lo ponemos sin la tilde. Solamente si hay un número. Muy bien, bueno, con esto ya los demás se repiten. Perfecto, entonces, pues eso, con esto nos vamos a quedar hoy, ¿no? Hoy ya vimos esto y el miércoles seguimos con matemáticas y la próxima sesión de español vamos a empezar a ver esto triptongo, vamos a ver la diferencia, casos especiales y uso de mayúsculas, y vamos a empezar con gramática, ¿no? Eso es lo que se nos queda para la próxima sesión de español. Y el próximo miércoles vemos matemáticas, comenzamos con matemáticas, ¿sale? Bueno, pues tengan buen día, les mando la clase, el enlace YouTube de la clase grabada, al ratito la subo y se las mando, si no, mañana tempranito. Tengan buen día y nos vemos el miércoles. Gracias, Armando, ojalá te quedes con nosotros. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Gracias, nos vemos. Hasta luego, que les vaya muy bien. Profesor, tengo una duda. Dime, Armando. ¿Cada cuándo son las clases? Mira, las clases son todos los, perdón, las clases son lunes, miércoles y viernes. Y después en abril, ya para abril y mayo, ya vamos a empezar